Y ahora les presentaremos el tercer audiolibro del demonio de la perversidad de Edgar Allan Poe. En la consideración de las facultades e impulsos de los que prima mobilia del alma humana, los frenólogos han olvidado la tendencia que, aunque evidentemente existe como un sentimiento radical, primitivo, irreductible, los moralistas que los precedieron también habían pasado por alto. Con la perfecta arrogancia de la razón, todos las hemos pasado por alto. Hemos permitido que su existencia escapara a nuestros conocimientos tan solo por falta de creencia, de fe, sea la fe en la revelación o fe en la cábala. Nunca se nos ha ocurrido pensar en ella, simplemente por su gratuidad. No creímos que esa tendencia tuviera necesidad de un impulso. No podríamos percibir su necesidad, no podíamos entender, es decir, aunque la noción de este primum mobile se hubiese introducido por sí misma, no podríamos entender de qué modo era capaz de actuar para mover las cosas humanas ya temporales, ya eternas. No es imposible negar que la frenología y en gran medida toda la metafísica han sido elaboradas a priori. El metafísico y el lógico, más que el hombre que piensa o el que observa, se pone a imaginar designios de Dios, a dictarles propósitos, habiendo sondeado de esta manera a gusto las intenciones de Jehová. Construyen sobre estas intenciones sus innumerables sistemas mentales. En la materia frenología, por ejemplo, hemos determinado primero que entre los designios de la divinidad que contaba de que el hombre comiera, asignábamos pues a este un órgano de alimentabilidad para alimentarse, y a este órgano es el acicate con el cual la deidad fuerza al hombre, quiera que no, a comer. En segundo lugar, habiendo decidido que la voluntad de Dios quiere que el hombre propague la especie, descubrimos inmediatamente un órgano de la amatividad. Y lo mismo hicimos con la compatibilidad, la idealidad, la casualidad, la constructividad, en una palabra, con todos los órganos que representan una tendencia, un sentimiento moral o una facultad del puro intelecto. Y en este ordenamiento de los principios de la acción humana, los poemistas, con razón o sin ella, en parte o en su totalidad, no han hecho sino no seguir en principio los pasos de sus predecesores, deduciendo y estableciendo cada cosa a partir de destino preconcebido del hombre y tomando como fundamento los propósitos de su creador. Hubiera sido más prudente, hubiera sido más seguro fundar nuestra clasificación en lo que el hombre habitual u ocasionalmente hace, y en lo que siempre hace ocasionalmente, el cambio de fundarla en la hipótesis de lo que Dios pretende obligarla a hacer. Si no podemos comprender a Dios en sus obras visibles, ¿cómo comprenderíamos que los inconcebibles pensamientos de la vida a sus obras? Si no podemos entenderlo en esa criatura objetiva, ¿cómo hemos de comprenderlo en sus tendencias esenciales y en sus fases de creación? La inducción a posteriori hubiese llevado a la frenología a admitir como principio innato y primitivo de la acción humana algo paradójico que podemos llamar perversidad a falta de un término más característico. En el sentido que les doy es, en realidad, un objeto sin motivo o un motivo no motivado, bajo sus incitaciones actuamos sin objetos comprensibles, o si se considera una contradicción en los términos, podemos llegar a modificar la preposición y decir que bajo sus incitaciones actuamos por la razón de que no deberíamos actuar. En teoría ninguna razón puede ser más irrazonable, pero de hecho no hay ninguna más fuerte. Para ciertos espíritus en ciertas condiciones llegan a ser absolutamente irresistibles. Tan seguro como que respiro, sé que en seguridad de la equivocación o el error de la acción, cualquiera reside con la frecuencia, la fuerza irresistible de la única que nos impele a su prosecución. Esta invencible tendencia a hacer el mal por el mal mismo no admitirá el análisis o resolución en ulteriores elementos. Es un impulso radical, primitivo, elemental. Se dirá lo que sé, que cuando persistimos en nuestros actos
porque sabemos que no deberíamos hacerlo, nuestra conducta no es sino una modificación de la que comúnmente provoca la compatibilidad de la frenología. Pero una mirada mostrará la falacia de esta idea. La compatibilidad a la cual se refiere la frenología tiene por esencia la necesidad de autodefensa. Es nuestra salvaguardia contra todo daño. Su principio concierne a nuestro bienestar y así el deseo de estar bien excitado al mismo tiempo que su desarrollo. Se sigue que el deseo de estar bien se debe ser excitado al mismo tiempo por algún principio que será una simple modificación de la compatibilidad. Pero en el caso de esto se llamamos perversidad. El deseo de estar bien no solo como se manifiesta, sino que existe un sentimiento fuerte antagónico. Si se apela al propio corazón, se hallará, después de todo, la mejor réplica a la sofistería que acaba de señalarse. Nadie que consulte con sinceridad su alma y la someta a todas las preguntas estará dispuesto a negar que esa tendencia es absolutamente radical. No es más incomprensible que característica. No hay hombre viviente a quien su interlocutor en algún periódico no lo haya atormentado, por ejemplo, un vehemente deseo de torturar a un interlocutor con circunloquios. El que habla advierte el desagrado que causa, tiene toda la intención de agradar. Por lo demás es breve, preciso, claro, el lenguaje más lacónico y más luminoso lucha por brotar de su boca, solo con dificultad. Refrena su curso, teme y lamenta la cólera de aquel a quien se dirige. Sin embargo, se le ocurre la idea que puede engendrar esa cólera con ciertos incisos y ciertos paréntesis. Este solo pensamiento es suficiente. El impulso crece hasta el deseo hasta el anhelo hasta un ansia incontrolable y el ansia con gran pesar y mortificación del habla y desafiando todas las consecuencias es consentida. Tememos ante nosotros una tarea que debe ser cumplida velozmente. Sabemos que demora será ruinosa. La crisis más importante de nuestra vida exige a grandes voces energía y acción inmediatas. Ardemos, nos consumimos de la ansiedad para comenzar la tarea y la anticipación de su magnífico resultado en nuestra alma se enardece. Tiene que ser emprendida hoy y sin embargo la dejamos para mañana. ¿Y por qué? No hay respuesta, salvo que sentimos esa actitud perversa usando la palabra sin comprensión del principio. El día siguiente llega y con él una ansiedad más impaciente por cumplir con nuestro deber. Pero con este verdadero aumento de ansiedad llega también una indecible anhelo de la postergación realmente espantosa. Por lo insondable, el anhelo cobra fuerzas a medida que pasa el tiempo. La última hora para la acción está al alcance de nuestras manos. Nos estremecemos en la violencia del conflicto interior, de lo indefinido con lo indefinido, de la sustancia con la sombra. Pero si hay contienda, ha llegado tan lejos, la sombra es la que vence. Luchamos en vano. Suena la hora y doblan al muerto por nuestra felicidad. Al mismo tiempo, en el canto del gallo para el fantasma que nos había atemorizado, vuela, desaparece y somos libres. La antigua energía retorna y trabajamos ahora. Ahí es demasiado tarde. Estamos al borde de un precipicio. Miramos el abismo, sentimos malestar y vértigo. Nuestro primer impulso es retroceder ante un peligro. Inexplicablemente nos quedamos en lenta graduación. Nuestro malestar y nuestro vértigo se confunden en una nube de sentimientos inefables. Por grados aún más imperceptibles, esta nube cobra forma como el vapor de la botella en donde surgió el genio de las 1001 noches. Pero esta nube muestra al borde del precipicio, adquiere la consistencia y forma mucho más terrible de que cualquier genio o demonio de leyenda. Y sin embargo, en un solo pensamiento, aunque es temible, de estos que hielan hasta la médula de los huesos con la feroz delicia de su horror, es simplemente la idea de
de que serían nuestras sensaciones durante la veloz caída desde semejante altura. Y esta caída esta fulminante aniquilación, por la simple razón que implica la más espantosa y la más abominable entre las espantosas y abominables imágenes de la muerte y el sufrimiento que jamás se ha presentado a nuestra imaginación, por la simple razón la decíamos con más fuerza. ¿Y por qué nuestra razón nos aparta violentamente del abismo? ¿Por qué? Por eso nos acercamos a él con más ímpetu. No hay en la naturaleza pasión por la impaciencia tan demoníaca como la de que, estremeciendo al borde de un precipicio, piensa arrojarse en él. Aceptar por un instante cualquier atisbo de pensamiento significa la perdición inevitable, pues la reflexión no hace sino apremiarnos para que no lo hagamos. Y justamente por eso digo, no podemos hacerlo. Si no hay allí unos brazos amigos que nos detengan, o si fallamos en el súbito esfuerzo de echarnos atrás, nos arrojamos, nos destruimos, examinemos estas acciones y otras similares, encontraremos que resultan solo del espíritu de perversidad. Las perpetramos simplemente porque sentimos que no deberíamos hacerlo. Más acá o más allá de estos no hay principio inteligible, y podríamos ver la verdad considerar su perversidad como una investigación directa del demonio si no supiéramos que a veces actúa un fomento del bien. He hablado tanto, en cierta medida puedo responder a vuestra pregunta, puedo explicaros por qué estoy aquí, puedo mostrar algo que tendrá por lo menos una débil apariencia de justificación de estos grillos y en la celda de condenados que ocupo. Si no hubiese sido tan proligio, o no hubieses comprendido, o con la chusma me hubieses considerado loco, ahora advertís fácilmente que soy una de las innumerables víctimas del demonio de la perversidad. Es imposible que la acción alguna haya sido preparada con más perfecta deliberación. Semanas, meses enteros medité en los medios del asesinato. Rechacé 1000 planes porque su realización implicaba una chance de ser descubierto. Por fin, leyendo algunas memorias francesas, encontré un relato de una enfermedad casi fatal. Sobrevenía a la Malenum Pilae por obra de una vela accidentalmente envenenada. La idea impresionó de inmediato mi imaginación. Sabía que mi víctima tenía la costumbre de leer en la cama, y sabía también que su habitación era pequeña y mal ventilada, por lo que no necesito fatigarlo con los detalles impertinentes. No necesito describir los fáciles artificios mediante los cuales sustituí en el candelabro de su dormitorio la vela. De allí encontré por otra de mi fabricación. A la mañana siguiente lo hallamos muerto en su lecho, y el veredicto del coronel fue muerto por voluntad de Dios. Heredé su fortuna y todo anduvo bien durante varios años. Ni una sola vez se me cruzó por mi cerebro la idea de ser descubierto. Yo mismo hice desaparecer los restos de la bujía fatal. No dejé huella ni una pista por la cual fuera posible acusarme o siquiera hacerme sospechoso del crimen. Es inconcebible el magnífico sentimiento de satisfacción que nacía en mi pecho cuando reflexionaba de mi absoluta seguridad. Durante un periodo muy largo me acostumbré a deleitarme con ese sentimiento. Me proporcionaba un placer más real de las ventajas simplemente materiales derivadas de mi crimen. Pero le sucedió, por fin, una época en que el sentimiento agradable llegó, en gradación casi imperceptible, a convertirse en una idea obsesiva, torturante por lo obsesiva. Apenas podía librarme de ella por momentos. Es harto común que los fastidie el oído, o más bien la memoria, el machacón estribillo de una canción vulgar o algunas compases tribales de una ópera. El martirio no sería menor si la canción en mí misma fuera buena o el que cría la ópera meritoria. Así es como al fin me descubría permanentemente pensando en mi seguridad y repitiendo en voz baja la frase: estoy a salvo. Un día mientras vagabundeaba por las calles, me sorprendí en un momento de murmurar casi en voz alta las palabras acostumbradas. Es un acceso de petulancia, les di esta nueva forma: estoy a salvo, si no soy lo bastante tonto para confesar abiertamente.
No bien pronuncié estas palabras, sentí un frío de hielo que penetraba hasta mi corazón. Tenía ya algunas experiencias con estos accesos de la perversidad, y recordaba que en ningún caso había resistido con éxitos sus embates. Y ahora la casual insinuación que podía ser lo bastante tonto como para confesar el asesinato del cual era culpable se enfrentaba conmigo como la verdadera sombra de mi asesinato y llamaba a la muerte. Al principio hice un esfuerzo para sacudir la pesadilla de mi alma. Caminé vigorosamente, más rápido, cada vez más rápido, para terminar corriendo. Sentía un deseo enloquecedor de gritar con toda mi fuerza. Cada hora sucesiva de mi pensamiento me abrumaba de terror, pues yo sabía bien, demasiado bien, que pensar en mi situación era estar perdido. Aceleré más el paso, salté como loco por las calles atestadas. Al fin el populacho se alarmó y me persiguió. Sentí entonces la consumación de mi destino. Si hubiera podido arrancarme la lengua, lo habría hecho. Pero una voz ruda resonó en mis oídos, una mano más ruda me aferró por el hombro y me volví. Abrí la boca para respirar. Por un momento experimenté todas las angustias del ahogo. Estaba ciego, sordo y aturdido. Y entonces algún demonio invisible, pensé, me golpeó con su ancha palma en la espalda. El secreto largo tiempo prisionero irrumpió de mi alma. Dice que hablé con una articulada clara, pero marcado de énfasis y apasionada prisa, como si temiera una interrupción antes de concluir las breves pero densas frases que me entregaban al verdugo y al infierno. Después de relatar todo lo necesario para la plena acusación judicial, caí por tierra desmayado. Pero, ¿para qué diré más? Hoy tengo estas cadenas y estoy aquí. Mañana estaré libre. Pero, ¿dónde?